los pies de tu cama. Hola, ¿cómo estás? ¿Sosegado y tranquilo? Pues, prepárate, porque hoy no es una de esas noches en las que crees que irán como los demás. Posiblemente te dispongas a ir a la cama, a sumergirte en tu propio mundo, meditar, relajarte. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué ocurrirá si en lugar de sumergirte en tu propio mundo, te sumergirás en otros? Quizás ya estés tumbado en tu cama, con la intención de escuchar algún podcast, como sueles hacer habitualmente. Posiblemente hayas tropezado con ese programa sobre misterio que tanto te cautiva. Sin embargo, te muestras escéptico cuando te introducen en el mundo de los espíritus. ¿De verdad crees que todo es producto de nuestra imaginación? ¿Te atreverías a comprobar si eres tan escéptico como tú piensas? Mira a tu alrededor. Supongo que te encuentras completamente a oscuras. Ni se te ocurre encender la luz. Y si ya la tenías encendida, apágala. Vamos a comprobar hasta qué punto le eres fiel a tus creencias. Hagamos un trato. Si eres capaz de no sentir miedo durante todo el relato, podrás ser libre y seguir sin creer en fantasmas. Pero, de lo contrario, si en algún momento sientes que se te eriza el vello, tu pulso se acelera y un escalofrío invade tu cuerpo hasta el punto de quedarte totalmente inmóvil, amigo, entonces estarás condenado a creer en fantasmas para toda tu vida. Te perseguirán allá, donde vayas, y no volverás a pensar como antes. ¿Te apetece que juguemos? Con la luz apagada, relájate y déjate llevar por mi voz. Esta voz que atrapa tu mente. Estás tranquilo, relajado, sumergido en unos profundos pensamientos. La temperatura es agradable. Ni frío ni calor. Todo parece transcurrir con normalidad. ¿O eso crees? Mira hacia los pies de tu cama. Ahí no hay nadie. Pero, ¿no has sentido alguna vez la sensación de que alguien o algo te está observando fijamente con la intención de violentar tu tranquilidad? ¿Verdad que tienes el presentimiento de que algo está a punto de ocurrirte? Y no precisamente agradable. No apartes la vista de ahí. Observa durante unos momentos esa parte de tu cama. Quizás comiences viendo sus pequeñas manos, que se van apoyando a tus pies. Unas manos blancas, muy pálidas y huesudas que se agarran a la cama con la intención de incorporarse. Luego, distingues lo que parece ser una cabellera negra. ¿Qué será? O mejor dicho, ¿quién será? Imagínate sus ojos completamente blancos que te examinan, fijando su mirada amenazante en la tuya, consiguiendo que empiezas a sentir verdadero pánico. Sí, está sucediendo. No es tu imaginación ni se trata de un sueño. La angustia y el terror se están apoderando de tu mente y no eres capaz de dominar la situación. Te preguntas qué está ocurriendo. No logras entender qué puede ser aquello. Tu inquietud te lleva a volver a observar lo inexplicable. Espera. ¿Dónde está? Ya no lo tienes a los pies de tu cama, aunque sigues notando su presencia, ¿verdad? Te estás dando cuenta de que no estás solo. ¿Pero a dónde ha ido? Ni siquiera te atreves a mirar a tu alrededor. Sientes pánico. Quizás, llegados a este punto del relato, ya hayas perdido el juego. Pero sigamos jugando un poco más.
Notas unas vibraciones en el colchón, como si algo se estuviese moviendo debajo de tu cama. Un ruido que proviene de ahí abajo te alerta y sabes que hay algo escondido. Tienes la sensación de que de un momento a otro aquello saldrá y se aparecerá ante ti, sin llegar a girar completamente tus ojos. Sientes que alguien se encuentra a tu lado y te observa detenidamente. Incluso puedes oír su respiración agitada. Sin embargo, no consigues verlo con total claridad. Sientes que su presencia está muy cerca. El pánico vuelve a apoderarse de ti. Quiere tocarte la cara, pero no vayas a cubrírtela. Deja que haga lo que quiera. Si no lo haces, tu desenlace puede ser aún peor. Te sigue observando con rostro de desagrado. No le gustas y se encuentra muy enfadado. Sientes que su mano está a punto de rozar tu cara. ¿Notas su frialdad? ¿Qué sientes? ¿Llegas a percibir el tacto de su mano? Lo tienes a tan solo unos centímetros de ti por lo visto. Quiere llevarte con él, y aunque no lo creas, estás a punto de formar parte de su intrigante y escalofriante mundo. Tranquilo. Todo ha terminado. Tomemos un descanso. Ya puedes encender la luz, si es que te atreves. Posiblemente ahora estás pensando que, a pesar de haberte dejado llevar por la sugestión y haber pasado miedo, sigues sin creer en fantasmas. Los fantasmas solo están en tu mente. Pero yo ahora quiero mi parte del trato. Eso fue lo que acordamos. Has sentido miedo y ahora te perseguirán allá, donde vayas. Estás condenado a creer en fantasmas. ¿O sigues sin creer en ellos? Entonces, ¿a quién pertenece esta voz que durante todo el relato ha dominado tu mente? Tonterías. Yo no creía en los fantasmas. Realmente no creía en nada que tuviera que ver con algo místico o no físico. Era escéptico a todo lo que tuviera que ver con lo supernatural. Mi hermana, en cambio, juraba que lo sobrenatural era verdadero y además que ella tenía el don de percibir cosas y energías, lo cual para mí no eran más que tonterías. Éramos dos polos totalmente opuestos. Ella, por supuesto, una mente inferior que se había dejado engañar por la televisión y la religión, y yo, claro, el ateo científico, adolescente que tachaba de ignorante a cualquiera que hablara de cosas que no fueran tangibles o demostrables. Al menos, hasta ese día. Aquella noche, mis amigos del colegio y yo veríamos una película de horror en la casa y comeríamos pizza. Pero Carlos decidió llevar las cosas a otro nivel. Era el típico muchacho punk que le encantaba jugar a invocar al diablo y todas esas falacias. No negaré que era bastante divertido. Pero claro, para mí era solo entretenimiento. Carlos sacó de su mochila una tabla Ouija y dijo que jugáramos una sesión. Todos parecían emocionados y yo decidí participar solo por diversión. Comenzó la sesión y Carlos preguntó: ¿hay alguien presente con nosotros? El cristal se movió y la respuesta fue: sí. ¡Qué falsedad!, pensé en mi interior. ¿Eres bueno o malo? El cristal no se movió. ¿Eres hombre o mujer? Aún sin respuesta. Les dije a mis amigos que era solo una tontería y que mejor deberíamos ver la película y dejar de perder el tiempo. Aún no terminaba de hablar cuando la tabla se sacudió sobre la mesa por sí sola. Nos quedamos helados. Carlos tomó de nuevo el cristal y preguntó: ¿quién eres?
¿Y qué podemos hacer por ti? El cristal comenzó a moverse. S, O, Y, E, L, D, E, M, O, N, I, O. Soy el demonio. Tiré una carcajada algo nervioso, pero siempre manteniendo mi postura escéptica. Carlos juró y perjuró que él no había movido el cristal, y aunque algunas de las chicas se asustaron, yo logré convencerlas de lo contrario. Continuamos viendo la película y olvidamos el suceso por el resto de la noche. Mis amigos se fueron y yo limpié un poco el desorden para después irme a dormir. Apagué las luces y subí la escalera. No negaré que iba un poco nervioso. Sentí de pronto que alguien subía detrás de mí y mi corazón se aceleró. De pronto, una mano tocó mi hombro y sentí mi sangre congelar hasta los pies. Hicieron algo malo esta noche, Miguel. Ahora él está aquí. Reconocí la voz de mi hermana y me tranquilicé un poco. Volteé a mirarla y le dije: «Maldita seas, Ángela, ¿quieres matarme de un susto?». Me siguió por el pasillo, repitiendo lo mismo como una zombie. No debiste hacerlo, Miguel. No debiste hacerlo. Déjame en paz, ¿quieres? Me alejé de ella algo molesto y me metí en mi habitación. Me dispuse a dormir y me metí a la cama. Pero entonces comenzó mi tormento. Podía escuchar cómo algo golpeaba mi ventana. Sabía que no teníamos árboles, así que no podía culparlos. De pronto, escuché pasos dentro de mi habitación y me hundí en mis sábanas. Estaba aterrado y mi terror aumentó cuando sentí como alguien se movía debajo de mi cama. Vamos, no seas estúpido. Es solo sugestión. Es tu mente jugándote bromas, me dije a mí mismo. Pero todos mis pensamientos se bloquearon cuando al pie de mi cama pude distinguir la silueta de lo que parecía ser un hombre volteado de espaldas. Me petrifiqué, pero no podía dejar de mirarlo. Entonces se dio la media vuelta. Sus ojos rojos brillaron y una horripilante risa infernal salió de su boca. Solté un alarido de terror. Entré en un ataque de pánico y comencé a llorar. Mi padre abrió al instante mi puerta y encendió la luz. «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te sucede?», dijo sorprendido. «Ahí está, dije llorando y señalando a la nada. «Solo fue una pesadilla, hijo, cálmate», dijo mientras me abrazaba. «Demasiada pizza y películas de horror, hijo. Vamos, ¿por qué no vas a dormir con tu hermana? Te sentirás mejor». Me levanté aún en shock y sollozando me dirigí a la habitación de mi hermana y me acosté a su lado. Ella estaba dormida, pero aún así me sentí mucho más tranquilo de tener compañía y empecé a quedarme dormido. Pero justo antes de que el sueño me venciera, escuché de nuevo las pisadas en la habitación y sentí cómo se movía debajo de mi cama. Me congelé. «Ángela, despierta. Ángela», dije mientras sacudía a mi hermana. Se enderezó y volteó a mirarme, pero lo que dormía a mi lado no era mi hermana. Era un horrible y escalofriante ser infernal que, al mirarme con sus ojos llenos de odio, soltó el gruñido más horrible que hubiera escuchado en mi vida. Era como un cerdo en matadero. Me desmayé de la impresión. Desde aquella noche dejé de ser escéptico. Y te confieso algo. He visto al diablo 2 veces en mi vida. Una en la habitación de mi hermana aquella noche. Y la otra ahora, que está detrás de ti. ¿Sigues sin creer en fantasmas o cosas sobrenaturales? ¿Estos 2 relatos no te han hecho cambiar de idea?
¿Por qué no nos cuentas las sensaciones que tuviste al escucharlos? Estamos ansiosos por saber de ti. Envíanos un correo electrónico o escríbenos en la caja de comentarios. Queremos agradecerte si has llegado a esta parte del episodio. Y también te recordamos que todos los jueves tenemos una cita a las 22 horas, tiempo de México, para platicar sobre todos esos casos que tanto nos gustan. Suscríbete a nuestros canales, dales like y comparte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo agradeceríamos muchísimo. En la descripción del episodio encontrarás los links. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.